Buenas tardes, doctor. Igual muchas gracias por la plática, fue muy interesante. Yo quería pedirle que ahondara un poco más desde el punto de vista jurídico sobre la discusión entre ambientalismo y ética animal, porque quienes estamos teóricamente cercanos a una teoría de derechos no antropocéntrica, al menos en el plano filosófico o ético, consideramos que el ambientalismo tiene serios problemas tanto a nivel teórico como práctico. En el nivel teórico tiende a recaer o en un antropocentrismo o a ser lógicamente inconsistente. Y bueno, en el nivel práctico, pues de ahí mi interés por el nivel jurídico, porque entiendo que desde el plano jurídico es como puede funcionar como una herramienta de legitimación de todas estas prácticas, como el ambientalismo del miedo, que tiene pues efectos bastante pues problemáticos, por decirlo lo mínimo, con los individuos animales, ¿no? No sé si se entiende el planteamiento. Sí, muy bien, gracias. Sí, es una buena pregunta también como 3 días o 4 días, ¿no? Para discutir el tema del doctorado, de la tesis doctoral, porque es como una pregunta de tesis doctoral. Sí, a ver, tratando de hacerlo de manera muy sucinta. Hay muchas éticas ambientalistas que pueden tener reflejo en enunciados jurídicos. Finalmente, la filosofía, la ética, la moral alimenta los enunciados jurídicos. También hay muchas éticas ambientalistas y por lo tanto esas alimentan los enunciados jurídicos. El derecho sigue siendo muy conservador en términos generales, diría yo que bastante antropocéntrico todavía, misógino también, y solamente está recogiendo de las éticas animalista y ambientalista las posturas cómodas para el derecho, donde no tenemos que hacer grandes cambios ni constitucionales ni legales. Yo creo que el reto es decir que podemos nosotros delimitar diversas éticas que no sean inconsistentes entre ellas, tanto de ambientalistas como animalistas. El problema es que no nos podemos acercar mucho, No nos podemos acercar mucho, porque yo he escuchado animalistas que critican la legislación ambiental. Yo como ambientalista critico la legislación animalista, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho trabajo. Ustedes, los animalistas, yo soy más ambientalista que animalista, si me voy a considerar, creo que los animalistas ven mucho al animal individual y ven al animal de compañía, se preocupan mucho por animales. Y cuando uno platica sobre la fauna silvestre in genere, es donde empieza a ver los problemas. Y entonces empieza a haber ciertas distancias y por lo tanto, si nosotros no acercamos nuestras éticas, esos problemas se van a reflejar en la legislación como está reflejado actualmente. Entonces, caray, no sé, es muy complicado porque pues las discusiones son así de... No llegamos a los golpes, pero sí llegamos a los manotazos en la mesa, ¿no? En alguna ocasión, precisamente un activista me decía, todo ambientalista tiene que ser animalista. Y yo le contesté, todo animalista tiene que ser ambientalista. Y de ahí ni me mueve, ni yo la muevo. Ahí estamos. Entonces yo le digo, ¿por qué los animalistas, ¿no?, que cuidan a sus animales siguen usando popotes o plásticos? Es que quién sabe qué. No, bueno, a ver, entonces ella me reclama, a ver, tú por qué si estás a favor, no eres vegano todavía, ¿no? Entonces, y estos problemas de discusión ética los está recogiendo el derecho de una manera muy simple. Entonces, yo creo que desde el punto de vista jurídico lo que deberíamos de hacer es hacer enunciados jurídicos, pero ya con una ética más definida. El ambientalismo son éticas muy grandes, muy amplias, ¿no? Son enormemente. Hay ambientalistas que se dicen como tal, pero les encantan las corridas de toros donde se da muerte al animal, ¿no? Dicen, oye, pero ¿por qué? Es que es cultura y no sé qué. Y al mismo tiempo eres ambientalista. ¿Cómo? Es una contradicción. Y entonces empiezan una serie de discusiones muy difíciles en este sentido. No sé si esa era un poco la pregunta que quería, ¿sí? Entonces, bueno, la cuestión creo yo que tenemos que seguirnos sentando y seguir hablando para encontrar una ética y, como decía, no discriminar o marginar a aquella persona que ha considerado tener una ética moderada respecto a los animales
o una ética moderada respecto al ambiente. Porque hay ambientalistas radicales que de veras dicen, si tú te bañas con cualquier jabón, te vas a condenar al infierno, báñate con puros jabones biodegradables. Y hay ambientalistas muy, por ejemplo, que quieren quitar ya los retretes. Nada de excusados. ¿Por qué? Porque jala mucha agua. O sea, hay un grupo de ambientalistas muy metidos en decir, vamos a qué. Como yo he escuchado también animalistas criticarme a mí y a otros, no, es que si tú no eres vegano, no hay posibilidad de que puedas hablar sobre la ética animalista. ¿Cómo hablas a favor de los derechos de los animales si te los comes? Entonces yo le digo, a ver, ¿tú cómo me vienes a hablar aquí de la importancia de los animales si con tu jabón ensucias los ríos donde los animales van y también se quedan contaminados? Así no vamos a llegar a ningún punto, ¿no? Pero es muy complicado, es muy complicado. Bueno, son 4 cuestiones que están por ahí. La primera es cuando se habla esto de objeto o sujeto de derecho, mejor dicho, pero existen objetos como las pirámides que son consideradas patrimonio cultural que tienen derechos negativos, ¿verdad? Por ejemplo, a no ser destruidos o maltratados. Entonces, de ser así, me parece que esto es una debilidad argumentativa del derecho, porque de ser así, entonces, si los animales son considerados objetos, luego entonces, pues pueden ser también considerados sujetos de derecho, ¿no? Porque existen cosas como tal que tienen derecho, como pueden ser las pirámides, ¿no? Hay algo que me quedó un poco no muy claro. Luego, bueno, no sé si las fuentes del derecho tienen en su perspectiva el contractualismo de Kant, en este sentido de las obligaciones directas e indirectas. Pareciera que solamente con los no humanos podemos crear obligaciones indirectas, ¿no? Es decir, siempre en beneficio de los humanos. Y bueno, esa es una pregunta nada más así como de idea general, ¿no? Para saber. Otra cosa, Kelsen, por lo que he leído, él efectivamente dice que los animales no humanos pueden ser sujetos de derecho, y bueno, es un teórico del derecho, pues, de excelencia, ¿no? Que se le tiene una consideración muy amplia. Él dice pues, que solamente es un instrumento jurídico estos términos, pero que en realidad sí les podemos otorgar derechos a los animales no humanos. De ser así, entonces, sería válido utilizar la teoría positivista de Kelsen para defender teóricamente dentro del marco jurídico a los animales. Y la última es sobre esta idea esta es una pregunta así muy de mi parte, ¿no? Esto del lato sensu y stricto sensu tiene que ver con la idea de que en nosotros no tenemos un concepto de derecho y por lo tanto no lo podemos distinguir. Por ejemplo, el lato sensu vendría siendo como el right en inglés y el stricto sensu, el law. Es así como una pregunta nada más de interés general para poder entender estos dos términos, ¿no? Sí, gracias. Voy de 4 para arriba, ¿no? La cuarta, no, sí es un término distinto. Derecho, vamos a llamarlo así, derecho con D mayúscula es el conjunto de normas. Derecho con D minúscula es el derecho subjetivo, el derecho para tener el número de hijos que uno quiere, el derecho al medio ambiente, el derecho a la educación, etc. Entonces, a veces las traducciones son muy difíciles de entender, por eso traditore, el que traduce traiciona. Entonces, claro, da lo mismo en inglés, rule of law. ¿Qué significa rule of law? ¿Derecho? ¿Estado de derecho? ¿O se refiere a la norma? Esto, una vez más, sin necesidad de discriminar a los que no son abogados, pues es una cuestión de técnica jurídica y por lo tanto uno debe de identificar cuando se está con la palabra right o law o legal o lo que sea, a qué se está refiriendo, ¿no? Si hay algo en particular, bueno, pues ya lo podemos discutir de algún texto, ¿no? Y ya lo podemos ver, ¿no? Kelsen, sí, el positivista de los positivistas, ¿no? Hans Kelsen, el mejor de los pensadores jurídicos del siglo XX, bueno, por lo menos así será considerado.
Si el problema de Kelsen respecto a esta cuestión es que sí podemos utilizar a Kelsen para señalar que en efecto hay la posibilidad de hablar de derechos de los animales. El problema de Kelsen fue el mismo que tuvo Albert Einstein. Y ese es el mismo problema que tenemos todos los aguas. Albert Einstein, un sabio, pero primero creó la teoría especial de la relatividad. Unos años después se echó para atrás y creó la teoría general de la relatividad. A ver, ponte de acuerdo, ¿no? Lo mismo Kelsen. Kelsen es el gran abogado de la teoría pura del derecho, pero entre sus primeras obras y las posteriores hay una discontinuidad tremenda. Por principio de cuenta, Kelsen identificó al sujeto de derecho, de derechos y obligaciones, con la persona. Y de hecho así lo definió en sus primeros trabajos. Después cambió. Entonces, ¿a qué Kelsen vamos a retomar? Nos conviene retomar al Kelsen más antiguo, ¿no? Y olvidarnos del Kelsen más joven. Yo no tengo nada contra los jóvenes, pero a veces los jóvenes decimos cosas y luego cuando somos más viejos. Entonces sí, hay que saber de las obras de Kelsen. Lo mismo sucedió con Leibniz. Leibniz, este filósofo jurista, también empezó así. Él decía, el sujeto es Dios, el sujeto son animales, pero también los seres sobrenaturales y hasta las cosas. Esa fue la principal definición de Leibniz fue, sujeto es cosa y persona. Entonces, pero ya después cambió. Entonces, ese es un problema que uno tiene que tener muy claro y hacerlo ver, pero se podría utilizar a Kelsen. Yo utilizaría más a otros autores, pero Kelsen es una opción. Además, sus libros son fácilmente consultables y lo puede uno conseguir en cualquier librería. Otra pregunta es sobre la cuestión de... sí, lo de las pirámides, los de los centros religiosos, ¿no? Los centros ceremoniales, me imagino, de los habitantes originarios de estas tierras. Bueno, no estaría yo tan seguro que los sitios patrimonio cultural de la humanidad, declarados así por la UNESCO, tuvieran como punto de partida el que fueran sujetos. Para decirlo en términos estrictos, hay dos tipos de objeto jurídico: los centros ceremoniales, ¿no? El mal llamado Castillo de Cuculcán, por ejemplo, o lo que hay en Teotihuacán, no son sujetos, son objetos. Pero entonces, y aquí lo vinculo con la segunda de las preguntas, si bien es cierto que las relaciones jurídicas son entre sujetos, entre usted y yo, y entre los que están ahí y yo, etcétera, también hay un objeto. Ellos y yo, usted y yo, tenemos una relación jurídica respecto a este objeto. Y usted y yo tenemos una relación jurídica respecto a los centros ceremoniales. Entonces, sí hay deberes directos o indirectos respecto a estos. Lo que pasa es que, una vez más, la teoría, hay muchas posiciones. Yo repito, no creo que se considere al medio construido, particularmente a los centros ceremoniales prehispánicos, como sujetos. Yo creo que son objetos, pero aún así forman parte de la protección jurídica. Esa es la cuestión.